Amigos, gracias por continuar en Al Límite. Ahora vamos a contarles la historia de vida de una joven de la cual nos sentimos orgullosos. Pertenece a esta gran familia de Canal 4 RD, nuestra traductora de lengua de señas. Sin embargo, hay una gran historia detrás de esto. No solo lo aprendió como oficio para trabajar y vivir de esto, sino que a nivel familiar tuvo que aprenderlo para poder de alguna manera comunicarse con su familia. Zuleima García nos acompaña hoy en Al Límite. Bienvenida, gracias por estar aquí, Zuleima. Gracias a ti, gracias por la invitación. Zuleima, me gustaría saber, ¿cómo aprendes este oficio? ¿Te lleva a una necesidad o te gustaba? Cuéntanos un poco, porque es difícil, yo me lo encuentro difícil. Bueno, en realidad en mi caso, no sé cómo lo aprendí. Lo primero, porque fue mi ¿Una lengua materna? Sí, fue Wow. mi lengua materna. Mis padres son sordos, entonces después de ahí es como surge la necesidad de yo tener que aprenderlo. O sea, que no sé cuál aprendí primero, si aprendí a hablar o si aprendí a hablar en lenguaje de señas. Pues, Los dos son sordos. sí, mi madre es de nacimiento, pero mi padre es hipoacústico. O sea, mi mamá nació sordamuda, pero mi papá tuvo problemas de audición. O sea, tuvo un accidente, entonces los tímpanos de los oídos entonces explotaron y perdió la audición ya siendo adolescente. Wow, sorprendente que ambos estén en la misma condición. ¿Qué pasa entonces? Para ti es natural entonces esto de la lengua de señas. Ni siquiera, me imagino que luego sí lo estudiaste. ¿O No fue lo simplemente, ya, lo hablas? Me he especializado en áreas diferentes, en temas de educación en cuanto a lenguaje de señas, pero sí lo aprendí desde Wow. pequeña. Y para ti aprender a hablar fue en el colegio, porque entonces ellos no hablan, me imagino. Entonces, Sí. ¿qué tan difícil fue eso? No fue difícil porque yo siempre estuve con mi familia, siempre la familia de mi papá y siempre la familia de mi mamá, siempre estaban unidos, siempre, no tuve esa dificultad. Wow. Para ti, ¿qué significa el hecho de tener tus padres sordos? ¿Ha habido alguna situación, no solamente, me imagino contigo no, pero sí para los demás, los terceros, cuando no los entienden, el hecho que implica también esta condición de no sé si trabajar limita mucho? Limita mucho en todos los sentidos, porque imagínate tú, si te tocara a ti, tú poder irte a otro país y tú no saberte el lenguaje ni tú saberte expresar. Exacto. Es difícil. Lo mío empieza ya desde pequeña. Ya desde pequeña yo era la voz y los oídos de mis padres. Wow. Cuando mi papá o mi mamá tenía que ir a alguna cita médica o a alguna entrevista de trabajo, yo tenía que faltar al colegio para yo irme con ellos Dios mío. a ellos tomar la entrevista, o ya sea de médico o de cualquier cosa. Luego de ahí, ya donde me marcó por la vida fue que mi padre tuvo problemas y tuvo una anemia megaloblástica. Wow. Entonces, desde ahí, ahí empezó mi amor y mi empeño por el lenguaje de señas. Mi padre se vio en la necesidad que él duró 4 días sin él saber de él. O sea, no sabía quién era, no conocía a nadie. Y yo tenía que estar ahí porque más nadie me ayudaba. Yo tenía 15 años. Wow. Yo tenía que estar con mi papá todo el tiempo. ¿Te internaron prácticamente junto con él? Junto con mi papá, y yo con 15 años. Entonces, después de ahí, mi papá teniendo ya prácticamente casi una semana, mi madre se enferma de la chikungunya. Oh, Dios mío. Entonces, como eran tiempos diferentes, eran salas diferentes. Entonces yo tenía que repartirme un momento por un lado, un momento para otro. Y era difícil, porque ellos no podían expresarse, no sabía si tenían dolor. Y los médicos, entonces, nadie está especializado para entenderlo. No es Ese lo es el mismo que detalle. alguien que sepa inglés, venga alguien que sepa inglés. No. No, ese es el detalle. Entonces, eso era, mi mamá no se podía expresar, mi papá tampoco, y los médicos tampoco sabían qué era lo que tenían. Entonces, después de ahí, una semana después también, entonces, empiezan mis pruebas nacionales. Oh, Dios mío. Entonces mi mamá ya estaba bien, yo tenía que irme, le decía a la que estaba al lado de mí, mira, atiéndame a mi papá, por favor. Entonces lo desayunaba, lo bañaba, después que estaba todo listo, le decía, yo vengo a las 12. Entonces era desde el 5º centenario que mi papá estaba ingresado a lo Alcarrizo.
Oh, Dios. Yo tenía que irme desde allá a lo Alcarrizo, entonces llegar, tomar mis pruebas nacionales, después que tomamos las pruebas nacionales, entonces iba a mi casa, me bañaba, me desayunaba y mi mamá me guardaba comida para yo volver de nuevo para el 5º centenario. Wow. Y esa era la semana completa de mis pruebas nacionales. Los sábados y los fines de semana, mi fin de semana era estar con mi papá en el médico. Wow. Después de ahí, entonces fue que me flechó, que me llegó al corazón ver la necesidad de, y no tanto mis padres solamente, sino también otros sordos, que se ven en la necesidad de querer estudiar, querer trabajar y no pueden, porque tienen esa limitación. ¿Tú entiendes que debemos legislar por políticas públicas también que vayan en favor de estos? Sabemos que recientemente pues, el diputado Tobías Crespo tomó medidas sobre ello. ¿Qué piensas de que se están dando pasos para incluir a estas personas en la vida laboral y productiva? Es un excelente, incluso cuando yo hablé con Tobías acerca de eso, me pareció excelente, porque pagar un intérprete no es nada barato. Wow. Porque un intérprete tiene que trasladarse hasta donde tú estés. Yo empecé primero trabajando como Quisqueya Aprende Contigo, enseñándole a los sordos, y sin ninguna paga. O sea, mi precio era yo verlo a ellos estudiando y entendiendo lo que ellos estaban haciendo. O sea, que te apasiona, lo vives. Sí, o sea, que significa que el ser sordo, ser una persona sorda no es una limitación. También yo trabajo en la Universidad del Caribe. O sea, hay sordos también estudiando, queriendo progresar. Wow. O sea, que no es una discapacidad. En el caso mío, en mi casa yo soy el hombre de mi casa. ¿Por qué? Porque mi mamá como sorda ha tratado de buscar trabajo y solamente porque ella es sorda muda, la discriminan. La gente, o sea, no... Wow. Para mí, una persona sorda no es una discapacidad. Para mí, una persona sorda es una persona que especial. O sea, que ve las cosas desde un punto de vista que ni siquiera nosotros mismos podemos verlo. O sea, yo me reconozco como una persona sorda también. Claro que sí. Pero en verdad, eso que Tobías está excelente por el tema del pago de los intérpretes, y no todo el mundo tiene los recursos, claro está, para poder pagarle a un intérprete para poder estudiar, pero eso está excelente. Está el tema también, él incluyó ahí a los ciegos con el sistema Braille, o sea que definitivamente se debe legislar por estas personas, por los que andan en silla de ruedas. Yo que una vez me vi un mes en silla de ruedas, la gente me miraba hasta denigrante, como ay la pobrecita, y yo decía wow, lo que viven estas personas, o sea yo me rompí mis 2 piernas y viví esa realidad, y también que en las aceras ni siquiera hay espacio para no circular. Bueno, es todo un tema de la necesidad que surge para incluir a las personas con algún tipo de discapacidad. Me gustaría saber cómo llegaste a Radio Televisión Dominicana. Aquí, pues, Zuleima es nuestra traductora para los noticieros, la emisión de 4RD Noticias, todas las emisiones. Y bueno, cuéntanos un poco de esa experiencia de estar en televisión. Yo trabajaba primero en Unicaribe, como ya te decía, entonces se solicitaron una persona aquí, y entonces de los intérpretes, que ahora soy vocal también de los intérpretes de la Junta Directiva de los Intérpretes de República Dominicana. Entonces me dijeron que mandara mi currículum, yo lo envié y me llamaron al otro día. Entonces cuando yo vine al otro día, que me evaluaron, ese día me dejaron, no, tú te quedas. Y yo, pero desde estos 3 años que tengo aquí en Radio Televisión Dominicana, en verdad, los tengo como una familia. Todos me han tratado como una familia y estoy eternamente agradecida con todos ustedes. No, y todo el mundo te ve diariamente. Cuéntanos qué piensas de que se esté incluyendo otros canales de televisión, también lo tienen. También vimos la televisión pues a distancia del Ministerio de Educación. ¿Incluyó a estas personas? ¿Son muchos los intérpretes? ¿Cómo están agrupados? No somos muchos, en realidad no somos muchos, pero tratamos siempre de dar lo mejor de todos nosotros. Pero sí, creo que se deberían de implementar no solamente aquí o en otros canales, tienen que implementarlo ya completo, claro. Porque que en todos los lados van personas sordas. En todos los lados siempre va a haber una persona que le va a surgir la necesidad de poder comunicarse, ya sea en banco, un centro comercial, una farmacia, que muchas veces necesitan comprar algo y no pueden comprarlo
Por ejemplo, hoy yo tenía que comprarle algo a mi perro y yo tuve que escribírselo a mi madre para que ella fuera a la veterinaria a comprarlo. Entonces, eso es lo que queremos, que en cada televisión, cada farmacia, cada sucursal, cualquier cosa o centro comercial, que haya un intérprete. Porque así como nosotros tenemos necesidades, los sordos también tienen esa necesidad de poder comunicar lo que ellos sienten. Zuleima, si yo quiero aprender lengua de señas, ¿tú das clase o hay una institución? ¿Cómo es eso? Dime. Bueno, yo doy clases, también doy clases. También, qué bueno. Sí, pero hay varias instituciones que la apoyan. Hay una fundación que se llama Manos que Inspiran. También en Infotep lo imparten, pero ahora mismo no se está impartiendo. Sí, por el tema de la pandemia ahora también. Claro. Pero definitivamente yo entiendo que debemos seguir siendo inclusivos y ojalá que esta entrevista tuya tan conmovedora, interesante, pues sirva de ejemplo para otros. En tu caso, pues hubo la necesidad y luego pues mira cómo también Dios te abrió las puertas para que fuera un oficio y puedas vivir de esto, aunque ella estudió contabilidad, o sea, este no es oficio. Cuéntame de eso. Tú te graduaste de contable. Sí, en este año me gradué de contabilidad en la UAS. Pero, ¿sabes idiomas también? Sí, también. Otra cosa que sé inglés, lengua de señas y español. 3 idiomas. Excelente, una fajadora, una muchacha con una gran perseverancia y nos sentimos sumamente orgullosos de tenerte aquí y que hayas aceptado nuestra invitación en Al Límite. Así que señores, de esta manera concluimos. Gracias Zuleima García por acompañarnos en pantalla, todas nuestras redes sociales, @Al-Límite con RB, en Twitter, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, todo nuestro contenido y nuestros números de teléfono. Recuerden que aunque estén al límite, sus sueños no se limiten. Pasen todos muy buenas noches, bendiciones, será hasta la próxima semana. Bye bye.